¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales desde la Cerca Televisión, siempre por Internet. Hoy vamos a hablar con quien es el secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, a quien ya saludamos. Carlos, ¿qué tal, amigo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues... Como nos dejan, ¿no? Como nos dejan y podemos, como cualquier ciudadano de este país, ¿no? Pasando complicaciones muy duras y sin visos de que nadie ponga solución a los problemas que tiene el día a día. Digo, visos de que alguien ponga solución de los que tienen que ponerse. Hablaremos de los presupuestos nacionales y regionales, entre otras muchas cosas, Carlos, si usted me lo permite. ¿Te puedo tutear, Carlos? Sí, por supuesto. Debes tutearme. Pero antes de eso me gustaría que transmitieras a la opinión, a los internautas, que son 25.000 diarios, que se dice pronto, la situación actual de cómo se encuentran los sindicatos, el sindicalismo en general y UGT en particular, tanto en España como en la provincia de Albacete y en Castilla-La Mancha. ¿Qué momentos está viviendo el sindicalismo en este país? Bueno, pues no somos un compartimento estanco de la sociedad, es decir, la sociedad española y sobre todo las instituciones ligadas a nuestra arquitectura democrática, como somos los sindicatos más representativos, reconocidos en la Constitución y por lo tanto formamos parte, como decía, de esa arquitectura democrática, pues lo estamos en momentos muy complicados, no tanto en la afiliación, no tanto en la representación, que siguen sólidas, hay una afiliación importante en contra de lo que se dice, para lo que es este país. Es decir, para lo que es este país. En este país no destacamos por tener una afiliación importante a los partidos políticos, no vamos ni siquiera a las comunidades de vecinos o a cualquier cosa que no sea obligatorio hacerlo, ¿no? No somos muy dados a eso del carné de nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que tenemos una afiliación importante, comisiones obreras y UGT, por lo tanto, el sindicalismo de clase, tenemos el 80% largo de la representación sindical en las empresas de este país, y en ese sentido no nos va mal. Pero evidentemente no somos ajenos al momento de incertidumbre, al momento de drama que cada vez más familias y trabajadores y trabajadoras de este país pues viven su día a día, ¿no? Entonces es una época dura, una época en la que ves cómo cierran empresas, cómo trabajadores se van a la calle, una época en la que ves que los derechos por los que hemos luchado en los últimos 30 años van cayendo como fruta madura ante el cierre de todo, ¿no? Por parte de los poderes públicos, por parte de aquellos que detentan el poder, como bueno, pues pueden ser también las organizaciones empresariales que tienen paralizada la negociación colectiva con la ayuda del Gobierno de España y bueno, pues pasándolo mal como cualquier ciudadano. 240.000 cifras redondas parados en Castilla-La Mancha. Carlos, ¿cómo se soluciona esto? Pues se soluciona con tiempo. Si tiene solución. Sí, pero bueno, sí, en cualquier caso, esto no es conforme engrose la lista de parados, la solución va a llevar más tiempo y va a ser más complicada. Tenemos que recordar que en este país, en estos años buenos, de hace 5, 6, 7 años, cuando teníamos pleno empleo, teníamos 1.900.000 desempleados en España y alrededor de 90.000 en Castilla-La Mancha. Un paro estructural que se generó en los años de las reconversiones industriales y en los primeros años de la democracia. Y la pregunta es qué paro estructural nos va a quedar cuando superemos esta crisis económica y cómo vamos a atender el día a día de esos trabajadores y trabajadoras que no tienen empleo y que a lo mejor no lo van a tener ya en su vida, ¿no? Ese es el problema con el... lo acaba de decir, Carlos, pero es muy triste. No, es doloroso, es decir, es que yo... O sea, ¿usted piensa que es posible que nunca más ya encuentren trabajo determinados a determinada edad, por ejemplo? Sí, yo llevo repitiendo y estoy desolado porque, bueno, desolado y a veces cabreado, ¿no? Porque llevo repitiéndolo varios meses que, según las últimas encuestas, los últimos datos oficiales, tras la reforma laboral del Gobierno de España, la reforma laboral del señor Rajoy, se está incrementando de forma exponencial el paro de mayores de 50 años.
Es decir, las empresas están expulsando a aquellos trabajadores que tienen un empleo fijo ante el abaratamiento del despido, cuyos costes laborales son superiores porque tienen acumulado una antigüedad, etcétera. Y esa gente, cuando un mayor de 50 años, digo esa gente, como yo, sí, ya. es decir, yo tengo más de 50 años. Sí, con todos los respetos. Cuando tienes más de 50 años y te expulsan del mercado de trabajo, es muy complicado que el mercado de trabajo vuelva a integrarte, sobre todo con perfiles en los que prima la experiencia más que la formación, que has aprendido un oficio trabajando, y además una generación de personas que cuando llegaron al mercado o llegamos al mercado de trabajo en los años 80 o finales de los 70, primeros de los 80, había unas cifras de paro también tremebundas, no tan altas como las de ahora, pero sí muy altas, del 21-22%. Entonces, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que van a tener serias dificultades? Siempre pensamos en los jóvenes, y está bien, pero ¿y esas personas que van a tener serias dificultades? Porque ¿qué van a hacer? ¿Competir por un puesto de trabajo con alguien más joven que ellos, que no tiene cargas familiares, que tiene una formación por cuestiones generacionales y de situación social en España, desarrollo de nuestros sistemas educativos y demás, superior a la suya? Y nadie parece hacerse eco, ni nadie parece... Esos cadáveres que la crisis se deja por el camino, esos cadáveres que los presupuestos nacionales y regionales se dejan por el camino, esos cadáveres que laborales, quiero decir, sí. que la reforma laboral se está dejando por el camino, no parecen preocuparle a nadie. Y a mí eso, pues ya le digo, hay ratos que me entristece y hay ratos que me pone de una mala hostia considerable. Sí, por supuesto. Además está usted en su derecho de decirlo. Quizás a mí me pase algo similar, Carlos. Porque fíjese, efectivamente ha hecho usted un magnífico análisis, me parece, bajo mi punto de vista, al respecto de la situación, porque se habla mucho de los jóvenes, del paro de los jóvenes, pero fíjese, efectivamente, y la persona con 50 años, que aún le quedan otros 15 para jubilarse, que son 15 años. Jubilarse, no, porque es que, perdóneme el paréntesis, es que estas personas que se están quedando en el paro, en el entorno de los 50 a 50 y pocos años, son los primeros que a día de hoy estarían afectados por la última reforma de las pensiones y llegarían a los 67 años. Por lo tanto, lo de los 65 olvidémoslo para ellos. Bueno, pues ese es mi caso particular y perdónenme por particularizar. Bueno, pues fíjese que estamos hablando de al menos 15 años, de ahí para arriba, toda una vida laboral y toda una experiencia de saber, de conocimiento técnico, profesional, posiblemente la mejor edad de la vida profesional, sin lugar a dudas, perdida. Sí. ¿Quién va a enseñar a los jóvenes? ¿Quién va a aportar esa sabiduría, esa experiencia a la sociedad? Tengo que decir que en alguna reunión que han tenido ustedes con grupos, bueno, sobre todo con el grupo socialista, ustedes han llegado a vaticinar, y leo textualmente, para el año que viene, 2013, tanto Comisiones Obreras como UGT han llegado a vaticinar que el número de desempleados puede llegar el año que viene en Castilla-La Mancha a 300.000, es decir, se va a ampliar la cifra en más de 60.000 parados. ¿Creen ustedes? Bueno, vamos a ver, nosotros lo que tenemos sobre la mesa es que el Gobierno de España y el Fondo Monetario Internacional a primeros de este año, más concretamente cuando al poco de salir la reforma laboral, el señor Montoro y el Fondo Monetario Internacional hicieron una previsión de desempleo en España diciendo que podía superar los 6 millones de desempleados a final de 2012. No nos vayamos a 2013, a final de 2012. Si esto es así, pues Castilla-La Mancha, por una simple regla de 3, viendo el desempleo actual, el desempleo que tenemos, etcétera, pues puede rondar los 300.000 desempleados sin ningún problema. ¿Eso que sería el 30% de la población activa? Pues eso es algo más del 30%. En estos momentos, algo más del 30% de la población activa. Es un auténtico drama social. Si solo tenemos que ver las últimas cifras que han dado estos días distintos medios de comunicación, del incremento de la pobreza en nuestra comunidad autónoma, del incremento de familias que llegan a ese umbral de la pobreza, del incremento de las familias que tienen a todos sus miembros en paro,
o del incremento de los desempleados por la caída según las últimas reformas del gobierno, o a causa de las últimas reformas del gobierno, de la cobertura del desempleo y de las prestaciones por desempleo y otros subsidios. Entonces, cada día que pasa, cada día que se incide en estas políticas, estamos llegando a una situación de indigencia social, pues, que roza lo mayoritario, ¿no? El empobrecimiento de las clases trabajadoras, de las clases medias, de las clases bajas, va a marchas forzadas, y aquí lo único que se mantiene es el consumo de bienes de lujo, ¿no? Y habría que poner atención a esas cosas. En cualquier caso, lo que deben tener muy claro los ciudadanos, yo al menos lo tengo claro, es que el diseño de salida de la crisis que se ha puesto en marcha, que se ha puesto sobre la mesa y que se está ejecutando sin piedad, porque hay que decirlo, se está ejecutando sin piedad el diseño de la salida de la crisis tanto en la Unión Europea como en España como en Castilla-La Mancha, sin piedad hacia los millones de ciudadanos que sufren las consecuencias de este diseño de salida de la crisis, es el de parar la economía, parar las empresas, que los trabajadores se vayan al paro, que la gente no tenga mayoritariamente más que la mera subsistencia, en muchos casos, como vemos, acudiendo a la beneficencia, y a partir de ahí intentar remontar la economía. Es decir, la devaluación de la moneda, que ya no se puede hacer, se hace a través de la devaluación social de las condiciones de vida, de trabajo, de consumo de los ciudadanos, sin piedad alguna. Y todo eso, Carlos, si eso es así, cosa que no discuto evidentemente porque usted lo dice, y eso es así, y va a traer esas consecuencias, ¿por qué lo hacen? Pues porque están convencidos de que la salida de la crisis tiene que ser esa. Es decir, ¿pero en base a qué argumentos? Pues en base a los argumentos de que ¿Y a qué planificación no podemos, económica? los argumentos que hemos votado los españoles y los europeos. Aquí se ha dicho, no podemos gastar más de lo que tenemos. Se ha comparado a la economía con una familia. Se ha dicho que el ministro Montoro hace escasas semanas que la salida de la crisis se va a hacer a base de sacrificio de los ciudadanos. Es decir, si no lo están diciendo, no lo están diciendo. El problema es que los ciudadanos lo aguantamos con mayor o menor resignación, Pero lo que se está diciendo es que más vale echar a los trabajadores que cerrar la empresa. Sin más paliativos. Lo que se está diciendo es que hay que enfriar la economía y devaluar los salarios. Solo tenemos que ver el incremento de los beneficios empresariales de las empresas que están abiertas en su conjunto en este país frente al decrecimiento de los salarios. ¿Por qué se hace eso si el problema es el consumo? Pues sencillamente porque se quiere tocar suelo más allá de la dignidad de vida de las personas, sin tener en cuenta a las personas, y porque se está gobernando de espaldas a las personas. Al respecto, Carlos, de los presupuestos regionales, han comentado ustedes, junto con otros sindicatos, que, leo casi textualmente, que deben devolver a los chiqueros porque van a generar más desempleo. En alguna otra noticia que también nos han enviado, indican que son un despropósito total. Bueno, lo que está ocurriendo en este país, y en la misma línea que estaba diciendo, es que tenemos los presupuestos generales del Estado que transfieren todo el esfuerzo de contención del déficit y, por lo tanto, el sacrificio con recortes de gastos en servicios esenciales como son la sanidad, la educación, el bienestar social, la dependencia, etcétera. Sí. Pero no solamente eso, sino también otros tipos de coberturas sociales, los transfieren el esfuerzo a las comunidades autónomas. Es decir, el Estado lo que ha hecho en España lo que se está haciendo es lo siguiente. La deuda, sí. La famosa deuda, y el dinero que debemos porque hemos acudido a los mercados financieros internacionales. El famoso déficit público. El famoso déficit público, o más bien la deuda, más que el déficit, la deuda. Se la debemos a los bancos alemanes y se la debemos a los bancos americanos, ingleses, etcétera, porque no lo han prestado. Pues lo que se está diciendo es que ese dinero, que la mayoría de esa deuda era privada, es decir, pero no de las familias, sino de las grandes empresas y de los bancos, que son los que deben ese dinero a los mercados financieros internacionales, la estamos convirtiendo en deuda pública.
Y esa deuda pública, al pasar de ser privada, que es donde teníamos el problema en este país, y lo seguimos teniendo, la convertimos en pública. Entonces ya es un problema de todos los ciudadanos. Y el esfuerzo lo tenemos que hacer los ciudadanos. Bien, perfecto. ¿Cómo hacemos los ciudadanos el esfuerzo? Pues el esfuerzo lo hacemos los ciudadanos con recortes en los servicios públicos, lo que provoca paro, lo que provoca pues una peor redistribución de la riqueza, porque ese es un papel fundamental de la sanidad pública, de la educación pública y de la ley de dependencia, la redistribución de ese dinero para todos los ciudadanos, sobre todo para los que más lo necesitan, pues se paga a costa de eso. ¿Quién tiene esas competencias? Las comunidades autónomas. ¿Quién se está haciendo cargo de esos recortes? Las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo que son los presupuestos regionales son una continuidad de los presupuestos nacionales. ¿Qué es lo que yo achaco al gobierno de Castilla-La Mancha? Pues que en vez de defender a sus ciudadanos, se ha plegado a las directrices del gobierno de España, que a su vez se ha plegado a las directrices del gobierno de la señora Merkel en Alemania. Y están en esa dinámica y miran más a esos frentes que a los intereses de los ciudadanos que les han votado en las últimas elecciones nacionales y autonómicas. Pues son muchas, efectivamente, desmenuzando el presupuesto, en este caso de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, aquellos aspectos que podríamos tocar. Lo que sí es cierto es que, si no me equivoco, es un 10,25% el recorte presupuestario con respecto al año pasado. Sí. A ustedes, por cierto, digo a los sindicatos, Carlos, entre el año anterior y este, se le va a recortar más de un 40%, un 20% que se le recortó ya el año pasado, y creo que un 20 o un 20 y tanto por ciento que se le va a recortar en este año 2013 que viene. Con esos mimbres, con esos recortes, ¿es posible tener el sindicalismo de calidad y de protección a los derechos de los trabajadores que ustedes sin duda pretenden y quieren conseguir? Mire usted, nosotros en este momento podemos afirmar, y puedo hablar en nombre de UGT y de Comisiones Obreras, estoy convencido, no recibimos en estos momentos ningún dinero público, ni de programas finalistas, ni de nada, a día de hoy. Por lo tanto, la caída de cualquier tipo de subvención es del 100%. Y en cuanto a subvenciones públicas, va a ser del 100% este año y va a ser del 100% el que viene. Nosotros en estos momentos estamos viviendo de la cuota de los afiliados. ¿Y con eso da, Carlos? ¿Con eso pues da? Hombre, vamos a ver, se ha recortado bastante en muchos aspectos. El sindicato ha tenido que contener muchas cosas. Pero a eso habría que unir pues también el recorte en derechos sindicales que se está teniendo en las administraciones públicas y pérdida de liberados y demás. De hecho mucha gente aplaude estas cuestiones. Es decir, hay gente que aplaude esto. Pues yo, con todo el respeto, les diría lo siguiente. Mire, en este país los sindicatos mayoritarios, por ley y por Constitución, negociamos las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de este país, los convenios colectivos, que son los que regulan los salarios, la jornada y otras muchas condiciones de empleo de los trabajadores de este país. Si los sindicatos nos financiamos con la cuota de nuestros afiliados, los afiliados de comisiones y UGT están sufragando de su bolsillo la negociación de las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores de este país. Y yo me pregunto si desde los auténticos poderes públicos en España, desde los auténticos poderes fácticos en este país, que los hay, no hay un interés que solo tenemos que seguir algunos medios de comunicación en los últimos años para ver que algo puede haber de esto, en desmontar la protección y la cobertura que los sindicatos suponen de los derechos de los trabajadores y trabajadoras españoles. Y yo estoy convencido que... ¿Y esto lo hacen con premeditación y alevosía, como dicen? Es decir, a ciencia segura y cierta de que esto va a ocurrir. Cuando hay... Esto ya ha pasado, ¿eh? Esto pasó en la Inglaterra de la señora Thatcher, que hubo un intento, que luego pues terminó fracasando, de desmontar las trade unions, los sindicatos ingleses, lo que produjo, pues entre otras cosas, un deterioro importantísimo de partes esenciales del estado de bienestar inglés y de algunos sectores como el ferroviario, el sanitario, etcétera. Mire, lo que tienen que pensar los ciudadanos en estos momentos que tan denostada es la democracia, los sindicatos, los partidos políticos, los medios de comunicación, todo,
Lo que tienen que pensar los ciudadanos es que la democracia cuesta dinero. Pero a los trabajadores y trabajadoras y a los más desfavorecidos nos sale barata. Y sobre todo los que en este país tenemos ya más años y peinamos canas, deberíamos hacer un esfuerzo explicativo a los más jóvenes de que estar sin democracia y sin organizaciones democráticas que sustentan la democracia, como son partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, judicatura, etcétera, todo es mejorable, evidentemente, pero que estar sin democracia nos sale mucho más caro a los más desfavorecidos y a los pobres. La reforma laboral, Carlos, puesta por el gobierno del Partido Popular, ¿ha beneficiado, beneficiará, perjudicará a empresarios, a trabajadores? No sé, desde que se puso en marcha, ¿qué pueden decirnos ustedes? Bueno, la reforma laboral, ateniéndonos a cómo la han aplaudido de forma más o menos descarada algunos sectores de la patronal de este país, de la COE y CEPIME, entiendo que ellos transmiten el sentir de los empresarios de este país y por lo tanto se sienten contentos con esa reforma. Nosotros lo que decimos de esa reforma es que para los intereses de los trabajadores es mala, lo dijimos desde el inicio, y a día de hoy ya podemos decir que a las pruebas nos remitimos. Es decir, con esa reforma ha aumentado el paro, con esa reforma el coste laboral en este país está descendiendo para las empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores, porque cuando desciende el coste laboral, desciende el dinero que a través de los salarios recibimos los trabajadores, que es otra forma de reparto de riqueza, junto con los servicios públicos, y sobre todo se está expulsando del mercado de trabajo con pérdidas de empleo indefinido a capas, como decía antes, sociales importantes, como los mayores de 50 años, sin llevar aparejado al mismo tiempo una solución para el desempleo de los jóvenes que sigue campando a sus anchas. Se habla mucho, Carlos, lo hilo con el tema de la reforma laboral y también hablaremos de la ley de emprendedores, pero con la economía sumergida. Dicen, esto será muy difícil de averiguar, porque siendo sumergido, y por tanto difícilmente o imposible de cuantificar, pero se habla de que podemos tener hasta un 26% de economía sumergida. Y por tanto, de dinero especulativo que está por ahí rondando en bolsas de plástico donde corresponda. ¿Esto tiene solución? ¿Es consentido? Pues vamos a ver, ateniéndonos a lo que dicen los expertos, que son los inspectores que saben de esto, en España se podía hacer bastante más de lo que se hace. Y siempre esto no es una cosa de este gobierno ni de otro, es que los inspectores de Hacienda esto lo vienen diciendo desde hace años. Que en España no ha habido una lucha decidida por parte de los gobiernos de las distintas administraciones contra el fraude fiscal. Dicho esto, a mí me gustaría sí mandar un mensaje a todos. Por favor. Y que todos sepamos que cuando pedimos una factura o vamos a comprar no sé qué a la tienda de la esquina o a la ferretería de la esquina y decimos que no nos pongan el IVA, estamos fomentando la economía sumergida. Eso también es economía sumergida. Y tal vez esté demasiado extendido en nuestro país, cogiendo el asunto unos tintes sociológicos complicados. Es decir, todos tenemos que intentar que todos paguemos nuestros impuestos y todos tenemos que intentar que la economía sumergida no llegue. Si yo mañana voy a algún sitio y digo que no me pase factura, o hacen algo en mi casa, me arreglan la persiana y digo no quiero factura porque no quiero pagar IVA, estoy fomentando la economía sumergida. Por supuesto, y lleva usted... Pero eso no son las grandes cifras. Sí. Esas no son las grandes cifras. Es decir, no podemos mirar solo eso. Tenemos que mirar las grandes cifras. Y a las grandes cifras de economía sumergida en este país no se las está persiguiendo como se las debería perseguir. Pero es que si damos un paso más, decimos, ¿cómo es posible que en un momento en el que los ingresos de las administraciones públicas decaen por la crisis económica, estemos manteniendo figuras como la SICAF? Se recaude más o se recaude menos, pero no podemos mantener esas figuras. Es que me parece inmoral que en un momento en el que me dicen a mí que me van a cerrar el servicio de urgencias en el ambulatorio de mi pueblo, pues me pongan en marcha, porque no hay dinero público para pagarlo, pongan en marcha una amnistía fiscal. Pues no me parece de recibo.
Y estas son, pues, podríamos ir a muchas cuestiones en las que las administraciones, o quien dirige las administraciones, que son el partido al que los ciudadanos le damos el gobierno, pues no terminan de ir en la dirección del cumplimiento de las leyes de forma decidida, dando un ejemplo pues no demasiado edificante en esta y otras cuestiones a los ciudadanos. El escalofriante y tremendo, cuantitativamente hablando, aumento del IVA desde el 1 de septiembre. Le pregunto a Carlos Pedrosa, secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, ¿va a favorecer que exista más economía sumergida? Es decir, ¿es posible que determinados sectores económicos de población les hayan subido un 13% y si ellos tienen que repercutir eso en el cliente final, a lo mejor resulta que ya no hay clientes y se vean abocados a especular vía economía sumergida? Esto es un tema que está en la calle, ¿eh? Pero está en la calle diario, ¿eh? No sé si usted es consciente de esto. Yo de lo que soy consciente... Porque claro, el que pagaba 100 y tiene que pagar 105 ahora, a lo mejor dice, pues mira, yo soy muy solidario con todo el mundo, pero es que no puedo. Exactamente. Vamos a ver, la subida del IVA nosotros nunca hemos aplaudido, lo mismo que desde UGT hemos pedido muchas veces, con gobiernos de distinto color político, y seguimos pidiendo una reforma fiscal completa en el país, no reformas parciales. Sí. Nunca hemos sido partidarios de los incrementos de este tipo de impuestos, ni de las tasas ni del IVA, porque castigan por igual a todos los ciudadanos, tengan el poder adquisitivo que tengan. Pero me voy a olvidar por un momento de lo que dice al respecto UGT. Es decir, yo lo que digo de la subida del IVA es lo que decía el Partido Popular cuando estaba en la oposición y lo que dicen los empresarios, sobre todo los autónomos, pequeños comerciantes de una ciudad como Albacete. El problema es que si a mí los autónomos, los pequeños comerciantes, el de la papelería, el de la peluquería, el del bar de la esquina, me trasladan esto, lo que no entiendo es por qué los autónomos no están el día 14 de noviembre en la calle con sus trabajadores. Bueno, ya veremos, eso es lo que ustedes están reivindicando, a lo mejor se lleva una sorpresa. Hombre, vamos a ver, es decir, es que yo lo decía hace poco en un medio de comunicación, yo he visto a los de hostelería de Albacete manifestarse por la ley del tabaco. Sí. Yo estoy convencido que la subida del IVA les va a hacer más daño al pequeño comercio y a la hostelería, o les está haciendo ya más daño que incluso la ley del tabaco. Me parece bastante significativa la explicación. La famosa ley de emprendedores, puesta en marcha por el gobierno de Castilla-La Mancha, puesta en marcha, que ellos entienden que va a favorecer a determinados jóvenes, sobre todo, que quieran montar un negocio. ¿Han hecho ustedes algún tipo de análisis al respecto a quién va a favorecer y a quién no va a favorecer y qué conlleva todo esto? La ley de emprendedores es como esos cuadros que uno mira y no entiende. Es decir, la ley de emprendedores es un folio en blanco al que le han puesto un marco muy costoso y muy bonito, pero es un ejercicio vacío. No hay nada detrás de la ley de emprendedores, no hay creación de empleo detrás de la ley de emprendedores, no hay ayudas al emprendimiento, no hay nada. Y en algunos casos hay algunas cosas que ya existían. ¿Pero por qué tanto bombo y platillo le están dando? Pues o le dieron. La verdad es que ahora ya se habla poco. Sí, eso se lo tendrá que preguntar usted a otro. Yo lo que le puedo decir es que la ley de emprendedores no supone nada que ya no existiera, no supone nada nuevo. Y el problema de las empresas, de los autónomos de esta comunidad autónoma, de esas pequeñas y medianas empresas que son las que crean el grueso del empleo en Castilla-La Mancha, no está en esa ley de emprendedores, no están las soluciones a sus problemas. Los problemas están en la subida del IVA, los problemas están en la falta de financiación y sobre todo están en la caída del consumo. Si hubiera una banca pública en España, Carlos, ¿podría haber paliado en alguna medida la situación de crisis en la que estamos, sobre todo a las familias que a veces necesitan determinados préstamos para poder acudir a determinados bienes de consumo y por tanto producir y consumir, y además también a las empresas por el hecho de poder haber tenido una ayuda concreta, directa, a un bajo interés, o no? Hombre, en esta situación de crisis hemos podido evaluar lo que ya decíamos desde algunas organizaciones como UGT cuando con el gobierno de José María Aznar, en su primer gobierno,
y ahí está explicada parte de lo que desde el PP se llama milagro económico de aquellos años, la venta de todo el sector público, incluida la banca pública que existía en esos momentos en España. En este momento hemos echado de menos la banca pública y el sector público que en aquel momento se puso en venta. Que lo digamos nosotros parece normal, porque siempre lo hemos dicho, pero que desde algunos sectores más conservadores y sobre todo empresariales se haya reclamado una banca pública o un papel más eficaz del ICO como banca pública durante estos años, sí, a uno le lleva cuando menos al desconcierto, ¿no? Pero bueno, también se dijo por algunos representantes de la patronal al inicio de la crisis que había que abrir un paréntesis en la economía de mercado, ¿no? Entonces, bueno, uno no sabe si reírse o indignarse con estas cosas. Pero lo que sí le puedo decir es que probablemente lo que ha pasado en este país es que no hemos dado una solución a esa que ya teníamos banca pública y a sus problemas, que era el sector de cajas de ahorro. Es decir, el sector de cajas de ahorro se nos dijo que estaban muy mal, y seguramente es cierto, visto lo de Bankia, pues puede ser cierto, pero lo que hemos visto es que su transformación en bancos, y solo hay que ver lo del Iberbank y su vinculación con CCM y la situación que atraviesan los trabajadores estos días, tampoco está dando soluciones. Y lo de transformar Bankia en banco y sacarlo a bolsa, pues se ha devenido en un auténtico despropósito de muchos miles de millones de euros, ¿no? Que además pagaremos entre todos. Que además pagaremos, como he dicho antes, transformando esa deuda privada en deuda pública. Entonces, yo creo que teníamos un sector que podía haber apuntado a soluciones de ese tipo, como era el de las cajas, buscando otras soluciones. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que se ha hecho ha sido transformar las cajas en bancos con dinero público. Lo que se ha hecho ha sido poner el acento en que había que sacar a políticos, sindicalistas y otras gentes de mal vivir de los consejos de administración de las cajas. Y yo, digo usted lo de mal vivir entre comillas, no va a ser que la gente diga, joder, lo que dice aquí el secretario regional de UGT. Pero que lo que sí digo es que yo todavía no he visto solucionado el problema de las antiguas cajas ni de la financiación de las empresas. Por lo tanto, a lo mejor aquellos que decían tener la solución, pues también se han equivocado y deberían reconocerlo. Ustedes, me imagino, Carlos, que estarán teniendo reuniones con distintos grupos parlamentarios en las Cortes, particularmente de Castilla-La Mancha. ¿Es así? ¿Han tenido algún tipo de reuniones con algunos grupos, con el PSOE, con el PP, para plantear sus propuestas y analizar las que ellos están llevando a cabo? Nosotros hemos pedido, buscar alternativas, no sé. Sí, nosotros hemos pedido ya varias veces, pero bueno, concretamente de cara a la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Junta de Comunidades para el año 2013, Comisiones Obreras y UGT, de forma conjunta, hemos pedido una reunión con ambos grupos parlamentarios, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. De momento la única respuesta y por lo tanto la única reunión que se ha tenido ha sido ayer mismo en Toledo con el Grupo Socialista, y no desesperamos. Yo espero que el Grupo Parlamentario Popular nos reciba y pueda escuchar nuestra opinión, que es bastante crítica, como ya decía usted antes, sobre el proyecto de presupuestos de la Junta de Comunidades. Si bien es cierto, como apuntábamos ayer, que el margen de maniobra para modificar los presupuestos pues se constriñe al presupuesto de cada consejería. Es decir, ahora ya no se puede decir, como no nos ha dado participación el Gobierno a través del diálogo social en la elaboración del proyecto de presupuestos, como debería haber hecho o como antes se hacía a través del Consejo Económico y Social, por ejemplo, que se ha desmontado sin sustitución alguna, pues ahora las únicas aportaciones que podemos hacer, con visos de que salgan adelante, es modificar partidas dentro de una misma consejería, pero yo no puedo proponerle al Gobierno que quite dinero de la Consejería de Sanidad y lo ponga a la de Bienestar Social, porque eso ya no se puede hacer, ¿no? Entonces es un problema, pero sí, estamos esperando que el Grupo Popular nos responda para poder escuchar nuestras propuestas. Y suponiendo que les escuchen y los atiendan, bueno, ¿usted cree que van a conseguir algo? Si nos atenemos a la experiencia de estos 17, 18 meses de gobierno, por las actitudes que con nosotros ha tenido el gobierno regional y el Grupo Parlamentario Popular, pues yo tendría que decir, tengo la certeza de que no nos van a recibir y mucho menos de que nos van a escuchar. Pero la esperanza es lo último que pierde, y creo que el sentido democrático de las cosas hará que alguna vez esto cambie. No sé si usted también se ha reunido en alguna ocasión con Ángel Nicolás, el presidente de CECAN, de los empresarios de Castilla-La Mancha. Si es así, en este caso por boca del portavoz de los empresarios de Castilla-La Mancha, y al respecto de los presupuestos de la Junta de aquí de Castilla-La Mancha,
¿Qué le transmite? ¿Qué le dice? Bueno, es decir, ¿cómo son las relaciones en este momento de crisis entre la patronal y los sindicatos? Las relaciones en las materias que no son propias, negociación colectiva, sí, o acercamiento sí, de posturas con respecto a algunas cuestiones que pudiéramos tener con respecto al gobierno regional, pues son bastante inexistentes en este momento, por no decir que prácticamente inexistentes. La negociación colectiva, gracias a la reforma laboral del gobierno, que aplauden los empresarios y le están sacando partido económico, ha provocado que la negociación colectiva en Albacete, en Castilla-La Mancha y en España esté muerta. La negociación colectiva está en la UBI, y va a costar mucho trabajo, mucha movilización y bastantes días parecidos al 14 de noviembre, día de huelga general, para volver a recuperar la negociación colectiva como la conocíamos hasta la fecha. Los empresarios de eso se están aprovechando, ¿no? En cualquier caso, por lo tanto, por ese lado nada. Y en cuanto a algunas cuestiones relacionadas con el gobierno regional, pues decir que lo único que tenemos son discrepancias y coincidencias en la distancia. Es decir, el presidente de CECAN decía el otro día que no le gustaba la subida de tasas, sí, que el gobierno de Castilla-La Mancha está tramitando en las Cortes al mismo tiempo que los presupuestos, y en eso coincidimos. Es decir, él lo dice pensando en aquellos que representa, que son las empresas, sobre todo pues las pequeñas y medianas empresas autónomas que van a tener que pagar por cualquier acto administrativo, sí, prácticamente en Castilla-La Mancha, sí, y en eso coincidimos. Él pensando en las empresas y nosotros pensando sobre todo en autónomos y en ciudadanos que van a tener que pagar, pues creo recordar que 10 euros si perdemos la tarjeta sanitaria, ¿no? No sabe uno si entre eso, el copago y las listas de espera le va a salir más rentable, o a lo mejor es lo que buscan, pues irse a buscar otras opciones. Bueno, y por todo eso, convocan ustedes, digo por todo eso que venimos hablando a lo largo de la entrevista, convocan ustedes y otros sindicatos, una huelga para el 14 de noviembre, de la cual esperan el qué. Bueno, pues nosotros cuando convocamos una huelga, que es una decisión grave y meditada, una decisión que no nos gusta, nosotros esperamos que el gobierno de España recapacite, que ponga oído a lo que dice la gente en la calle y recapacite. En ese sentido, la huelga está convocada a día de hoy por Comisiones Obreras y UGT, que somos los que presentamos los papeles, por decirlo de una forma sencilla, y por el Foro Social, que lo componen más de 150 organizaciones. Estamos esperando que los órganos de dirección de otros sindicatos, como CESIF, decidan si se unen a la jornada de huelga o no. Estamos esperando en ese sentido su decisión con todo el respeto del mundo. A día de hoy no han decidido si se unen a la convocatoria de huelga del 14 de noviembre el sindicato de funcionarios, CESIF. Por lo demás, nosotros esperamos que los ciudadanos, que los trabajadores vayan a la huelga. Hay que tener una cosa muy clara, que la huelga no la hacen los desempleados, la huelga la hacen los trabajadores, que todavía se levantan por la mañana para ir a trabajar, y en ese sentido pues les pedimos un sacrificio por ellos, pero les pedimos también un sacrificio por los millones de parados que hay en este país, que son sus vecinos, sus familiares, sus hermanos, sus hijos, sus padres, y un sacrificio por aquellos que, según las previsiones del gobierno al que le hacemos una huelga, la segunda en esta legislatura, vamos a engrosar las listas del paro en los próximos meses. Malos augurios, me plantea usted, don Carlos. Sí, es que hasta la fecha, por desgracia, lo que hemos venido diciendo de las distintas medidas que ha ido tomando el gobierno de España y de Castilla-La Mancha se ha ido cumpliendo. Y alguien pensará que nos alegramos de acertar. No, es que no nos alegramos de acertar, es que ojalá estuviéramos equivocados. Y el señor Montoro, cuando sale a presentar sus presupuestos en el Congreso y dice que en el último trimestre de 2013 probablemente empiece a crearse empleo en este país, pues uno quiere que acierte. Pero mientras tanto uno piensa y dice, bueno, y 12 meses por delante, ¿cuánto empleo se va a destruir? 12 meses por delante, ¿cuánto empleo se va a destruir?
Y cuando llegue el último trimestre, si el señor Montoro lleva razón, o el gobierno de Castilla-La Mancha, que manejan esas hipótesis, también llevan razón, ¿cuánto empleo se va a crear? Y entonces vuelvo a lo de antes. Todos esos cadáveres laborales, todas esas vidas deshechas que estamos acumulando por el camino, ¿qué va a pasar con ellas? Pues Carlos Pedrosa, secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha, ha sido un verdadero placer de partir con usted en esta entrevista. Le aseguro que por mi parte ha sido bastante provechosa y de luego ha plasmado una realidad con un análisis exhaustivo de la situación en que vive Castilla-La Mancha y España. Esta es su televisión y esta es su casa, porque usted así lo quiere y yo también. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. A la cerca de ustedes. Y a todos ustedes, pues les volveremos a ver, y ustedes a nosotros, más que nosotros a ustedes a nosotros, en unas nuevas ediciones de Encuentros Digitales. Hasta entonces, pues como siempre, que sean muy felices.